El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 8 minutos. Atentos, generamos una nueva transmisión de Facebook Live. La anterior ya la terminamos. Estamos generando en el último tramo de este espacio de noticias una nueva transmisión, así que conéctese a la fanpage de Majestad Radio y también a la fanpage de Primera Plana, nuestro portal de noticias al que está anclado este espacio a primera hora a través de la señal de Majestad Radio. Saludos cordiales. En la parte final de nuestro espacio de noticias vamos a generar un diálogo periodístico desde la visión de la academia en torno a la única sentencia, la única sentencia generada en este mes. Son 30 días un mes exactamente, desde que se decretó el estado de excepción. Esta es la 5ª semana consecutiva de aislamiento social. La única sentencia que se generó en estos días es aquella asociada al caso Sobornos 2012-2016. El académico Pedro Gerves tiene la gentileza de atendernos vía telemática. Él es docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Fabricio. ¿Cómo le va? Un gusto. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas y además mi solidaridad con todos los ecuatorianos por este difícil momento en el cual estamos pasando. Gracias por la gentileza de atendernos. A ver, entremos en materia. Su visión, digamos, desde la academia sobre la emisión de esta sentencia del caso Sobornos 2012-2016. Gracias, Fabricio. Es un tema bastante interesante, sobre todo porque hay discusiones doctrinarias. No podría o mal podría pronunciarme al respecto de todo el proceso, porque si bien es cierto, yo también soy abogado en libre ejercicio, no estuve y no he leído todo el expediente y no estuve en la audiencia de juicio. Sin embargo, hay ciertas cosas que me llaman la atención. La primera, creo que debemos comenzar por la figura dogmática que iba a utilizar Fiscalía, ¿sí?, que es el dominio de voluntad por medio de aparatos organizados de poder, que evidentemente no cabía, ¿sí? Uh-huh. Y da un vuelco a esta figura de autoría en delitos de infracción de deber, autoría mediata, que si bien es cierto, y aquí hay que precisar algo, la doctrina, la dogmática, ha establecido que la autoría mediata no cabe dentro de estos delitos, sin embargo, sí la participación, sí la instigación. Y lastimosamente nuestro legislador, en el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, ha establecido al autor mediato, sí, como instigador. Y aquí tengo que hacer una precisión. La dogmática sirve para la sistemática y el entendimiento de la normativa. Uh-huh. Sin embargo, si una norma te establece tal o cual figura, ¿no es cierto?, el juez tiene que aplicar esa figura. En ese sentido, creo que es correcta la aplicación. Creo que entrar a temas netamente dogmáticos puede confundir a los radioescuchas, son figuras complejas de estos temas de autoría y participación. Uh-huh. Sin embargo, creo que es correcto el tema de el cambio de la autoría que utilizó la Corte Nacional. Perdón que le interrumpa, para cerrar esa primera parte que usted estaba señalando, o sea, la figura como fue sustentada originalmente por la Fiscalía no era la figura correcta. No era la correcta, así es. Por una simple razón, ¿sí? El dominio de voluntad por aparatos organizados de poder tiene en su seno algo muy importante, que es la fungibilidad, ¿sí? Es uno de los requisitos y se dio evidentemente para temas, para las sanciones del nacionalsocialismo a través de un autor, quien fue el creador, Robsin, ¿sí? Y en el cual establecía y decía que, claro, era fungible, ni siquiera tenías que conocer a la persona que ejecutaba los actos del nacionalsocialismo, ¿sí?, que mataba, porque al final del día cualquier persona de la organización iba a realizarle. En este caso no. ¿Por qué? Porque quien podía suscribir, ¿sí?, los contratos eran personas determinadas. Y claro, no había la confianza
para decir, bueno, te relevo, viene otro y estoy seguro que va a cometer presuntamente actos ilícitos. Por lo tanto, no cabía esa figura de dominio de la voluntad en aparatos organizados del poder y sí la aplicación de infracción de deber. Y muchos de los abogados, yo he escuchado, que dicen se ha violentado el principio de congruencia por este cambio, ¿sí?, de figura en el ámbito de la autoría y la participación dentro de este delito que estamos hablando. Yo digo no, porque al final del día, ¿no es cierto?, el principio de congruencia se refiere a que si el fiscal acusa con ciertos hechos, no se puede ir más allá el juez. Sin embargo, el juez conoce el derecho y puede cambiar estas figuras en base a una figura que se llama principio iura novit curia. Por lo tanto, no habría, ¿sí?, en este caso, no habría una violación a ese principio y, como digo, creo que es correcta la aplicación de la figura de infracción de deber por parte de la Corte. Ahora, habrá que analizar también ciertas cosas que no creo que lleguen a ser o que sean nulidades, pero sí me llama la atención sobre todo el tema de los tiempos. Hay una resolución del Consejo de la Judicatura. Que están suspendidos los tiempos de los procesos. Se reinstaló la audiencia para esta decisión oral. Claro, los tiempos estaban suspendidos. Esa había sido una decisión de la Administración de Justicia. Por eso llamó la atención que en medio de la emergencia convoquen esta audiencia cuando, insisto, no había, uno entendería, no había apuro porque los tiempos estaban suspendidos. Así es. A ver, la resolución número 31 del 2020 del Consejo de la Judicatura lo que hacía es suspender sobre todo la actividad jurisdiccional, excepto en casos de flagrancia. Y este no era un caso de flagrancia, evidentemente, ¿no es cierto? Y tampoco había peligro de la caducidad de prisión preventiva o prescripción, no prescriben estos delitos. Y tampoco había, como digo, temas de caducidad de la prisión preventiva porque al señor Glass ya se le había declarado, ¿no es cierto?, que efectivamente la prisión preventiva ya había caducado. Pero además en el caso de Jorge Glass, él está cumpliendo una pena, está privado de la libertad por otro caso, entonces no es que había apuro para evitar, digamos, que Jorge Glass recupere la libertad por este caso, ¿no? Así es, así es. Habrá que analizar también a la luz de los hechos, sobre todo, y obviamente se puede hacer aquí un análisis a vuelo de pájaro, pero eso tendrán que analizar sobre todo los abogados, porque no concurrieron a la reinstalación, porque no tenían yo creo que no tenían la obligación jurídica si una resolución del Consejo de la Judicatura te dice que están suspendidos los plazos, ¿no? Entonces, si no acudieron, habría que ver si hay alguna afectación al derecho a la defensa, pese a que los recursos horizontales podrían o pueden plantear una vez notificado por escrito. Recordemos que hasta el momento solo la sentencia ha sido vía oral. Todavía no se ha materializado por escrito. Todavía no les notifican por escrito, efectivamente. Yo he conversado esta semana con los abogados de dos de los sentenciados. ¿Por qué cree usted que hubo este apuro? Yo, en la introducción de este diálogo periodístico con nuestro invitado en esta mañana, el académico Pedro Gerves, docente de la Escuela de Derecho de la UIDE, la Universidad Internacional, yo decía en la introducción de esta conversación que la única audiencia, el único caso de esta magnitud convocada a la audiencia en el curso de la emergencia fue esta, la del caso Sobornos. No ha pasado algo similar con ningún otro caso. Tomando en cuenta que los plazos estaban suspendidos, ¿qué presume usted? ¿Por qué cree que hubo este apuro para tratar de emitir la sentencia? Yo creo que hay que ser objetivos, ¿no es cierto? Y yo creo que se apresuraron. Al final, como digo, habría que ver, no creo, sí, y tengo una certeza de que este adelantamiento no produce una nulidad. Sin embargo, se llama la atención. ¿Por qué? Como digo, por la circunstancia en la que estábamos viviendo, que se dé este tema. Yo creo que es un tema que tiene una relación política lastimosamente, sin decir, obviamente, que los jueces hayan estado contaminados por injerencias externas. Sin embargo, al final,
obviamente hay una connotación política atrás. Nosotros, quienes ejercemos también la profesión, sabemos que el tribunal ha dicho que instalaron la audiencia por una garantía constitucional y una de derechos humanos que tienen todas las personas procesadas a ser juzgado en el plazo oportuno. Sin embargo, obviamente, quienes ejercemos en el día a día, también sabemos que hay 20.000 casos, ¿no es cierto?, que han ingresado antes y que no se les da la celeridad que se les ha dado esto. Entonces, yo creo, una opinión personal, que evidentemente hay un tinte político. Creo que todos estamos seguros, ha habido una mediatización al respecto del tema, y eso yo creo que ha volcado a que la Corte proceda rápidamente, en este caso, e instale la audiencia en un momento tan susceptible para el país, un momento complicado, un momento que yo creo que ponía en peligro también a los abogados, eso sí estoy de acuerdo, a los mismos jueces, y que además se contrapone a la resolución del Consejo de la Judicatura. Ahora, no digo que hay una nulidad, porque al final del día podrían ejercer su derecho, es decir, podrían ejercer o pueden ejercer los recursos posteriormente, y no cabe declarar una nulidad por solo la sanción de las formas, y eso también tiene que estar claro a la ciudadanía, porque yo he escuchado a muchas personas, muchos abogados que dicen, se violenta esto, ¿no es cierto?, y va a haber una nulidad. Como la audiencia no podía transmitirse en vivo, si se transmitía en vivo, hay nulidad. No, la nulidad es una figura que hay que entenderla y que se tiene que analizar su trascendencia, la afectación a la persona y la violación a los derechos y garantías constitucionales que vienen vinculados a esos efectos. Entonces, eso sí tendrían que ver. Pero como digo, obviamente también está un poco contra el tiempo, porque ustedes saben que en septiembre ya tendrían que presentar las candidaturas. Y claro, aunque yo le veo difícil realmente que presente la candidatura, porque hay un candado en el reglamento interno en el reglamento de democracia del Código interna, de Democracia. En el reglamento de la democracia interna específicamente, en el artículo 9, en el cual dice que tiene que postular, y voy a permitirme leer, Fabricio, por favor, para no dejar cabos sueltos, el cual dice: la organización política realizará la proclamación de las candidaturas y la o el candidato deberá aceptar su nominación ante una delegada o delegado de la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política del Consejo Nacional Electoral en unidad de acto. La aceptación de la candidatura es un acto público, expreso, indelegable y personalísimo. Es decir, aquí hay un candado para la presentación, obviamente, de las posturas dentro de la organización, que tiene que ser, además, con un delegado de la Coordinación Nacional Técnica de Participación. Ahora bien, se han reunido, y sé que el Consejo Nacional Electoral se ha reunido, y que están viendo nuevos reglamentos por el tema de teletrabajo. No sé si esta norma cambie dentro de los reglamentos que están pensando hacer. Lo veo difícil por el ámbito político, ¿sí? Sin embargo, tal vez por las necesidades puede ser que se cambie, y ahí tendríamos otra historia, y tal vez tendríamos la presentación de la candidatura internamente, y luego posteriormente a través del director del partido político o del representante del movimiento legal, como nos establece el Código de la Democracia. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con su visión y su apreciación en esta parte de la entrevista, completamente de acuerdo. Yo también, y lo he comentado en varias ocasiones, me extraña un montón de cosas. Además que yo, como he dicho en varias ocasiones, a los periodistas no nos corresponde juzgar, no nos corresponde establecer responsabilidades, para eso están los jueces. A los periodistas no nos corresponde decir que alguien es culpable o inocente, no es el rol del periodista. Sin embargo, sí advierto una serie de situaciones en el entorno de este proceso que creo yo han provocado que se desnaturalice inclusive la visión sobre lo que finalmente se adoptó. Ahora, le quiero preguntar, hubo 21 procesados. De esos 21, en un caso hubo una absolución, un asesor de la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte. Hubo 2 casos, Pamela Martínez y Laura Terán, que fueron sentenciadas con penas menores. Se invocó la cooperación eficaz de ambas.
Y el resto de 18 procesados, los 18, pese a que fueron acusados en diversos niveles, los 18 fueron sentenciados a 8 años de prisión. ¿Es posible esto? ¿Cómo se entiende que a todos, con excepción de los 3 personajes citados, pero a los otros 18 les dieron la misma sentencia? A ver, ello, entendamos algo, como les decía, la motivación, si bien es cierto, la norma te dice que se tienen que motivar oralmente, en la práctica no es una motivación tampoco completa, y eso también te dice la doctrina, etcétera. La motivación vendrá en la sentencia escrita, y evidentemente cada participación de la persona dentro de la infracción tiene que estar debidamente determinada, y obviamente veremos si hay agravantes, etcétera, ¿no es cierto? Y veremos la participación. Ahora bien, nuestro código establece, sobre todo con el Código Orgánico Integral Penal, que es un poco más claro que el Código Penal, aunque yo sé que como es desde 2012, se juzgaba con estos, es decir, con el código más favorable y con el código que se realizó la conducta. Sin embargo, para entender el tema de la figura del cohecho, el cohecho es una figura o un delito de doble vía, es decir, es tan responsable quien recibe como el que da, ¿ok? Entonces, en este sentido, la misma pena se ha planteado en nuestro Código Orgánico Integral Penal, y hablando de la legislación actual, ¿no es cierto?, la misma pena se ha puesto a el funcionario público como al particular, ¿sí? Entonces, en eso tendríamos que ver la sentencia, cómo está motivada. Creo que también es un poco apresurado pronunciarse y decir está mal o bien la decisión del tribunal, ¿sí? Por eso yo ahí soy un poco cauto, digámoslo así, porque yo creo que evidentemente tenemos que leer la sentencia y de la sentencia sí sacar ahí sí nuestras conclusiones, porque ya vamos a tener un tema. Ahora bien, esta sentencia, también algo que tiene que entender la ciudadanía, no es una sentencia que se encuentre ejecutoriada, ¿sí? Y el Código de la Democracia y el artículo 64 de la Constitución establece que no se vería imposibilitado la participación democrática del expresidente Rafael Correa, por cuanto queda incólume el principio de inocencia, ¿sí? Hasta que la sentencia no quede firme. Claro, hay recursos, ampliación, aclaración, aclaración, apelación, casación, e inclusive podrían acudir a la Corte Constitucional. Sí, pero algo que es interesante y que también tiene que saber la ciudadanía es que no suspende los efectos la interposición de una acción extraordinaria de protección. Correcto. Sí. Ante la Corte Constitucional. Claro, ahora yo escuchaba y escuchaba a algunos juristas decían en 6 meses esto tiene que estar ya sustanciado. Si es así, realmente es una celeridad bestial por parte de la Corte Nacional. Como digo, quienes ejercemos, quienes estamos también, además de la academia en la práctica, sabemos que sí se demoran los procesos judiciales, por lo general entre 1 a 3 años, así que ventilar todo en esos 6 meses me parecería raro, y además, como digo, habiendo tantas causas represadas y también con los mismos defectos posiblemente o efectos peores que son de ciudadanos comunes. Déjeme contarle algo sobre lo que usted está diciendo para ir cerrando. Resulta que la sentencia penal condenatoria contra el ex vicepresidente Jorge Glass por asociación ilícita vinculada al caso de Brecht, por la cual justamente él cumple una sentencia de 6 años de prisión, esa sentencia quedó ejecutoriada casi 2 años después desde que fue emitida. Esa sentencia fue emitida en diciembre del año 2017 y en los primeros días de diciembre del 2019 recién quedó ejecutoriada cuando se agotaron todos los recursos. O sea, se tardaron 2 años. Igual, a mí me quedan serias dudas cuando se dice y se hace un cálculo, ¿no? De que deberían pasar 2 o 3 semanas para tal cosa y 1 mes para tal cosa y que no sé qué, haciendo un cálculo para que hasta agosto quede ejecutoriada la sentencia. A mí me llama poderosamente la atención eso, doctor. Sí, yo creo, y hay un viejo adagio que dice, no solo hay que ser, sino parecer. Y yo creo,
porque yo conozco a algunos integrantes del Tribunal de la Corte Nacional, conozco a algunos jueces de la Corte Nacional, sé que son íntegros y que pueden manejar el tema correctamente. Perdón, hay una intercepción, no sé. Creo que es la suya. Y que manejan posiblemente. Y que al final del día creo que esta sentencia, sobre todo voy a hablar puntualmente de esta sentencia, espero y quiero creer que no ha habido influencias. Sin embargo, también hay que darle a la ciudadanía esa tranquilidad al final del día, ¿no es cierto?, para que justamente no haya elucubraciones. Así que debería manejarse en los tiempos correctos. Claro, los del código te dicen unos plazos, ¿sí?, mucho menores a los que se dan en los procesos, ¿verdad? Y si se apegan a eso, tampoco hay ninguna violación al debido proceso. Sino, como digo, llamaría la atención para la ciudadanía y para los abogados del libre ejercicio, que manejamos esto y que estamos todos los días en audiencias, la celeridad con la que obviamente se juzgaría al expresidente, ¿no? Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por su aporte en estos minutos. Le agradezco mucho. Buenos días. Qué gusto. Gracias, Fabricio. Un saludo a todos. Gracias al académico Pedro Gerves, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, de la UID. Queda para el debate público. Me parece muy interesante la exposición, pero sobre todo ahí tienen ustedes, los estudiantes de Derecho, en las aulas universitarias, virtuales hoy, sin duda, de forma virtual. Ahí tienen un elemento para analizar, para debatir, para construir diversas visiones en torno a este caso. Yo sigo insistiendo, aquí no se trata de defender o no a un actor político, a una corriente política, ni mucho menos. No, no, no. Aquí simplemente se trata de exigir que se cumpla el Estado de Derecho. Por encima de cualquier cosa, independientemente de la persona, la justicia debe ser ciega e imparcial. Esa es la naturaleza de la justicia. Por eso se plantean estas dudas. Y sí llama la atención que en un mes de aislamiento, el único caso convocado para resolución por parte de la Corte Nacional de Justicia, pese a que los plazos están suspendidos, haya sido este. Eso se presta evidentemente para la discusión. 8 de la mañana con 29 minutos en la primera hora.